aqui, tá bom? Okay. Então, eu vou começar aqui a transmissão. Pronto, estamos ao vivo. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje faremos uma entrevista. Nosso convidado é Alfredo Edelstein, que é diretor de Apola Internacional, Apola, que apertura para outro Lacan. Alfredo é autor de vários livros, sendo que 3 destes já foram traduzidos para o português, que são O Grafo do Desejo, Modelos, Esquemas e Grafos no Ensino de Lacan, A Origem do Sujeito em Psicanálise, e há um outro livro a caminho, sendo em processo de tradução, que provavelmente será lançado no ano que vem, que é O Outro Lacan, né? Por enquanto, só temos em espanhol. Participará dessa atividade os membros aqui de Apola, sede Brasília, e também Thaisa Falcão e Luiz Fernando Boto, nossos convidados, que fizeram apresentações durante esse ano, apresentações de investigação, então convidamos, né, para que eles participem desse momento da entrevista, né? Alfredo, você quer dar algumas palavras antes que a gente comece? Sí, bueno, aquí buenas tardes, no sé qué horario será ya, si ya es buenas noches, pero ya hoy estamos todos viviendo en la relatividad, porque ahora, noche, día, hombre, mujer, él, ella, son todos, a mi entender, afortunadamente, términos relativos que hay que contextuar. Y bueno, les agradezco mucho la oportunidad de dialogar, conversar y también, bueno, exponer un conjunto de ideas que mi impresión es que se esté de acuerdo o en desacuerdo con ellas, van a apuntar a un enriquecimiento del discurso psicoanalítico, así que gracias por organizarlo y bueno, gracias por invitarme y presentarme vuestras preguntas. Ojalá pueda responderlas bien, veremos. Ok, obrigada. Então, vamos começar, né? As pessoas que estão aqui participando prepararam perguntas. Podemos começar por Flávia Dutra. Flávia, você gostaria de começar trazendo a sua questão? Pode ser. Eu queria perguntar, Alfredo, sobre um tema que é amplamente abordado por você em Outro Lacan, mas como Outro Lacan foi pouco lido aqui, né, pelo menos aqui entre os participantes das atividades de Apola Brasília, muito pouco lido. Agora eu espero que com a tradução, né, que Karime, Alba e um grupo de tradutoras está fazendo, né, que isso mude. Mas, bom, eu gostaria, então, de retomar um tema que você aborda lá, pegando o gancho, aproveitando uma oportunidade de uma discussão que a gente teve recentemente em Apola Brasília, né? E a pergunta é sobre a ontologia negativa. Bom, e, naturalmente, quando eu te faço essa pergunta, eu tenho uma hipótese, né, que é a seguinte, te descrevo rapidamente. O inconsciente como descontinuidade, furo, né? O inconsciente pensado como agujero, oquedad, não deveria pressupor um fundo de continuidade, ou seja, o inconsciente, entendido dessa maneira, não deve partir de nenhuma pré-existência. Nesse sentido, ele não existiria antes da intervenção do analista. Então, Alfredo, não te parece que propor uma ontologia negativa para a psicanálise poderia recair na afirmação desse fundo de continuidade sob um descontínuo, né? Uma ontologia negativa não poderia apontar para essa direção? Algo assim como a ideia de um ser que comporta algo de negativo, ou uma leitura da falta em ser como um ser a quem falta algo? Bom, isso redundaria numa espécie de pré-existência, né, que acabaria funcionando como causa inconsciente. Não? Essa é a minha hipótese. Mas, bom, resumindo a pergunta, é o seguinte: o que você acha de uma ontologia negativa para a psicanálise de Lacan?
Conseguiu compreender? Creo que sí. No sé si manejo suficientemente los términos de ontología metafísica, anti-ontología y sus diferencias con ontología negativa. Con ontología negativa, sin entrar en la tradición de su existencia como concepto filosófico, el primer problema que veo es de estructura literal. Por ejemplo, el problema que les quiero proponer pensar a partir de tu pregunta, Flavia, es Lacan creó un neologismo, obvio, que es par lettres. Y los discípulos de Lacan trabajan con ser hablante. Hay una inversión. Si ponemos ontología primero y negativo después, mi impresión es que no se termina de entrar en el campo de ideas que Lacan propone, y que ese campo de ideas que Lacan propone implica un problema mayor a este, englobante, que es el problema de la evolución o la creación. La evolución es que algo que hay cambia, y en nuestra tradición occidental de evolución-revolución cambia hacia mejor. Evoluciona. Para nosotros evoluciona tiende a querer decir hacia mejor, pero es algo que hay, como la producción con materias primas. Se produce a partir de algo que hay. La idea de Lacan, una de las ideas que Lacan propone para el psicoanálisis, inexistente antes de Lacan e inexistente... ¿Hablo muy rápido o en esta velocidad se me entiende? Está bien, ¿Está sí. bien? ¿Está bien? Tá bom, tá ótimo. Es la idea de creación es ex nihilo, o sea que adviene a la existencia algo a partir de nada. O sea, por eso la idea que utilizaba Flavia de oquedad o agujero. O sea, surge algo del agujero, pero lo que agujero quiere decir es que no había nada allí. No es como la zona erógena de Freud, que implica los labios para la zona erógena de la boca, y el agujero de la boca es lo que está limitado por los labios. En la oquedad de Lacan, en la béance de Lacan, en el agujero como propiedad de lo simbólico, lo que remarca Lacan no es la palabra, ni siquiera el significante, sino la nada de la cual adviene a la existencia. Con ontología negativa me parece que ese movimiento queda confundido, queda enturbiado. Mi impresión es que conviene mucho más decir anti-ontología. O sea, ninguna dimensión del ser es la que está en causa de los entes, las entidades con las que trabajamos en psicoanálisis. Inconsciente, objeto A, sujeto, fantasma, etc. Todos ellos son entes que
surgen a partir de la nada. Decir creación ex nihilo, Lacan creacionista, Freud evolucionista, implica asumir una posición, pero también implica problemas, difíciles problemas teóricos, porque si algo surge de la nada, ¿qué propiedades podría tener ese algo? O sea, cómo ese algo escapa a la nada. Porque lo más razonable sería pensar que si algo surge de la nada, sigue siendo nada. Ese es un problema muy concreto de la clínica psicoanalítica. Esto es cuando en la práctica del psicoanálisis le brindamos existencia a algo. ¿Qué hace falta para que algo exista en la experiencia del psicoanálisis? Y allí el problema que se presenta, que quizás la máxima dificultad para aceptar la enseñanza de Lacan, a mi entender, motivo por el cual fue rechazada especialmente por sus discípulos, es que eso nos deja en una práctica que nunca puede tener ningún tipo de seguridad. Nunca. Y es muy difícil no practicar sin tener nunca ningún tipo de seguridad. Por ejemplo, el malestar que un paciente puede traer al análisis, o el bienestar que puede testimoniar al final del análisis, en el sentido de la antifilosofía, antimetafísica, antifilosofía, antidiscurso del amo, que son todos modos distintos en los que Lacan se refiere al mismo problema. Lo que significa finalmente es que el psicoanalista es alguien que practica sin saber ni de dónde viene, ni a dónde llegó, salvo en una manera muy conjetural. Y quizá en ese sentido sea la única práctica tan exigente. Mi impresión es que es una práctica tan exigente para el psicoanalista que muchos psicoanalistas prefirieron seguir con la enseñanza de Freud, que no lleva a este problema. Me da la impresión que ontología negativa vela esta dimensión tan problemática de la enseñanza de Lacan, el concepto de real de los lacanianos, cuerpo real, inconsciente real. Lo que intentan es tranquilizar al psicoanalista de que hay puntos firmes, no totalmente firmes, parcialmente firmes, pero me parece que de lo que se trata verdaderamente, en tu pregunta, Flavia, es que nunca sabremos qué es inconsciente. No que no tiene un estado anterior y que no proviene de una causa y que adviene a la existencia a partir de un acto discursivo en la experiencia analítica, sino que lo que podríamos llegar a suponer con estatuto de inconsciente, no tenemos ninguna forma de confiar en ese diagnóstico. Ese es el verdadero problema. Para concluir, discúlpame Flavia este pequeño desarrollo, una pregunta de altísimo calibre filosófico, la que vos hacés, a mí me parece que representa también problemas epistemológicos. Y es lo que se refleja en la idea de el dispositivo del pase. El dispositivo del pase para el fin de análisis
que Lacan propone para que la sociedad de analistas pueda saber de qué se trata de una manera un poquito más desarrollada el fin de análisis, quiere decir que para Lacan, cuando se produce el fin de análisis, ni el analista ni el analizante, ninguno de los dos puede tener la menor confianza de que efectivamente eso ha concluido y que se ha llegado a buen puerto. Es muy difícil practicar eso. De hecho, se lo ha convertido en un dispositivo de garantía donde un analizante que terminó su análisis recibe la confirmación a partir de los colegas. Y para Lacan se trata verdaderamente de trabajar cuando no hay posibilidades de esa confirmación. Es el borde más rechazado del discurso de la ciencia. Y es que la ciencia no puede escapar a que todo lo que enuncia es mera conjetura. Por más experimentos que se hagan, nunca saldrá de la conjetura, ya que puede crearse un experimento mañana que niegue las certezas, las supuestas certezas que había antes. 300.000 kilómetros por segundo. Nada puede haber más rápido. Eso es en el modelo teórico de Einstein, en la física relativista. En la física cuántica ya no es así. Con lo cual no tenemos ninguna certeza. Y es muy difícil moverse en un escenario donde se sabe que no la hay, pero que tampoco nunca la va a haber. Alfredo, podemos passar para a próxima pergunta, que também é em torno, né, dessa questão sobre a questão da ontologia. Né, Luiz? Pode fazer a sua pergunta. Boa noite, Alfredo. Por motivos de lei de Murphy, a minha conexão aparentemente está instável, então, se começar a falhar a internet na pergunta, me avisem, eu retomo. A pergunta da Flávia abarcou tanto do que eu já ia perguntar, então já estou improvisando aqui uma espécie de continuidade. Se a gente pegar uma divisão heideggeriana, a gente pode dizer que o significante produz os objetos do mundo, imaginariamente organizados, os entes, mas produz alguma coisa da ordem do ser, no caso lacaniano, o ser como falta. Tem uma passagem no outro Lacan que o senhor fala assim: tem que haver uma operatória do significante para que o buraco advenha com sua função, sua potência, seu valor. Por isso é que Lacan chama a substância gozante, porque senão o buraco enquanto tal teria que ser o significante. Ou seja, a substância do buraco não é a mesma substância do significante. Se a gente joga isso fora, a gente cai numa tese que a gente poderia chamar de monismo significante, que me parece que, por essa passagem pelo menos, não é o ponto que o senhor concorda. Agora, tomando a questão que a Flávia fez e tentando ir um pouquinho além, se a gente pensa o conceito do real como o impasse que o simbólico produz, como o impossível que o simbólico produz, mas que o simbólico produz efeitos no próprio simbólico, o real não exige, nesse sentido, vocês estão me acompanhando? Que eu não sei se minha conexão está boa o suficiente. Estamos sim, Luiz. Mas tá, então vamos lá. O real não exige, nesse sentido, uma ontologia negativa que seja advertida da sua condição de ser secundária, de ser determinada pelo simbólico, mas ainda assim uma ontologia que dê conta do estatuto desse furo real no simbólico, que produz efeitos no simbólico e que, nesse sentido, não é exatamente da substância simbólica, é de uma outra ordem? Acho que essa é a minha pergunta para o senhor. Sí. Bueno.
¿Cómo traducen ustedes en portugués función y campo? Ese primer gran escrito de Lacan. Função e campo da fala e da linguagem. Claro. Ou é da palavra? Como é que está em português? É da fala ou é Claro. da palavra? Ustedes Função dicen e fala. campo da fala. Fala. Claro, en español se tradujo equivocadamente, a mi entender, como palabra. Entonces, primera cuestión respecto del monismo significante es que tiene la desventaja de plantearlo así, de varias desventajas. La primera es que no hay un significante. O sea, significante y monismo es como hielo caliente o agua seca. No hay. Si hay uno, no es significante. Significante siempre es al menos dos, pero en dos dimensiones, metafórica y metonímica, con lo cual el significante siempre es al menos cuatro, por un lado. Por otro lado, no existe el significante como al menos cuatro por fuera de un campo discursivo, con lo cual siempre es fala y lenguaje. Por ahí tampoco es monismo. O sea, no hay lenguaje, no tiene existencia alguna más que como entidad abstracta. Decir lenguaje por fuera del discurso es como decir el tiempo, o es como decir el espacio. No hay nada que sea el tiempo y no hay nada que sea el espacio. Desde Einstein eso ya quedó claro. En Newton quedaba confuso. Lo que pasa es que en la época de Newton ni nadie se preguntó qué es el tiempo y el espacio. Parecía obvio. Desde Einstein ya se sabe que no se sabe qué es tiempo y espacio. En realidad no existen tiempo y espacio. Así que tiempo y espacio son dos, no hay uno. Pero estos son problemas gravísimos para pensar, dificilísimos, porque entiendan que esto nos lleva a atacar la idea de universo. Universo, el universo es uno. De hecho, los autores que trabajan eso ya hablan de multiverso. Múltiple, multiverso. Si les interesa el tema, hay muchísimos autores para leer. Uno muy bueno es Bruno Latour. Bruno Latour, multiverso. Con lo cual, monismo significante es una idea que habría que... Es como decir Dios impotente o un santo perverso. No se pueden decir. Ya es así. Eso ya implica un conjunto de ideas, haber dicho monismo significante. Segundo, y en esto yo avancé un poquito en la respuesta que intenté darle a Flavia, es que lo simbólico no produce, crea. Es creación, no producción. Para no abandonar la idea de ex nihilo, con nada. Lo simbólico no produce. Y respecto al problema que vos, Luis, planteabas, habría que decirlo en una frase un poco más larga. El orden simbólico crea un imposible respecto del cual el orden simbólico mismo no puede escapar. O sea, el orden simbólico es amo de lo real, a su vez lo real es amo del orden simbólico. Porque no hay forma de que el orden simbólico escape a ese real que se produce por la mera existencia de lo simbólico. El tema está muy lindo tratado en un libro de difusión que se llama Gödel, el teorema de Gödel, Gödel, Escher, el dibujante, el holandés, Gödel, Escher, Bach, el músico. Gödel, Escher, Bach, y el autor es Hofstadter. Hofstadter, con H-O, Hofstadter. Gödel, Escher, Bach, ese eterno y grácil bucle. Tiene un libro mejor todavía después, Hofstadter, que es Soy un extraño bucle.
Muy bueno, muy bueno. Y ahí trabaja la idea de que todo orden simbólico crea un real, pero que le es imposible al orden simbólico que los creó dominarlo. Es como un Frankenstein. Es como un Frankenstein. Lo real. De Michio Kaku, K-A-K-U, La física de lo imposible, también es un muy buen libro, donde él dice que cada teoría física tiene su imposible. Lo que Lacan agrega es que no puede no tenerlo. Cada orden simbólico es como un campo, una vez que se produce un campo, es como un campo eléctrico que produce un efecto magnético, o un campo magnético que produce un efecto eléctrico. Es inevitable, pero no solamente es inevitable, sino que no lo domina. Por eso el orden simbólico no es Dios. Bueno. Y otro problema teórico más difícil, Luis, todavía que vos también planteás, es el problema de lo secundario. Vos lo planteabas en tiempos. Y de hecho yo discursivamente también, porque decía, el orden simbólico crea un real que luego no puede dominar. Parecería que estuviésemos diciendo tiempo 1, tiempo 2. Te voy a dar un ejemplo más fácil para pensar el problema. Y es el problema de cuando surge la lingüística estructural, ya surge en manos de muchos autores, el más famoso es Ferdinand de Saussure, ya surge advertidos de este problema. Saussure dice, si un significante es distinto de todos los otros, eso es lo que es. Solo es solo es la diferencia, o sea, no es esto, 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 esto es lo que este es. Este es no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Entonces, para que este exista, tienen que existir simultáneamente estos. Porque si no, no existe este. Porque si este es la diferencia con este, y con este, tienen que existir todos juntos. Quiere decir que los lenguajes tienen que nacer todos juntos. Para eso Saussure creó el término sincronía, que no es simultáneo. Simultáneo quiere decir en el mismo instante del reloj. Einstein dice que eso no existe, porque no es lo mismo simultáneo en Neptuno que simultáneo en el Sol. Los fenómenos son simultáneos, dice Einstein. Estos dos fenómenos son simultáneos. Si estás acá, pero si estás acá de costado, vas a recibir primero este fenómeno y después este. Por el tiempo que lleva la luz de informar de la existencia del fenómeno. Son temas muy difíciles, pero yo no me siento culpable porque ustedes me preguntaron. Son temas muy difíciles, pero ustedes preguntaron, así que yo tiro la piedra y escondo la mano. Quiere decir que hay determinado tipo de fenómenos importantísimos, para los cuales no sirve decir primero, segundo, tercero, porque no es aplicable. Por ejemplo, para la existencia de los lenguajes. Podría ser, Luis, que fuese necesario que para simbólico, imaginario y real tengamos que aplicar la misma lógica, o sea, escapar de esta idea de lo simbólico crea un imposible que luego no puede dominar, y pensemos que consistencia imaginario, existencia real y agujero de lo simbólico existen en sincronía, como los significantes en portugués o los significantes en español. A pesar de lo cual, para describirlos, no nos queda otra que decir, bueno, vamos a contestar primero la pregunta de Flavia, luego contestaremos la pregunta de Luis. No podemos decirlo de otra manera, por la diacronía de las frases, pero quizá para la existencia
de muchos fenómenos, la idea de una evolución temporal no sea aplicable. Para el lenguaje no. Yo estimo que para simbólico, imaginario, real tampoco. En psicoanálisis lacaniano sí se lo hizo así. Todos nacemos con un cuerpo real, luego viene el estadio del espejo a los 6 meses y luego viene lo simbólico a los 18 meses, que cuando el niño habla. Bueno, pero eso es lacanismo, no es Lacan. En Lacan, consistencia, existencia y agujero, piensen en los términos. No puede haber consistencia sin existencia ni existencia sin consistencia, por la oposición significante misma. Pero para colmo también tenemos otro problema que nos obliga a pensar que podría ser que la evolución de los fenómenos en el tiempo sea una idea no muy buena, y es el Big Bang. La teoría de la cosmología moderna del Big Bang, que dice así: hace 13.500 millones de años se cortó la relación de causalidad entre lo que había antes de 13.500 millones de años y lo que hubo después. Lo que hubo después es tiempo, espacio, energía, materia, masa. Y lo que hubo antes, está perdido. Te darás cuenta, Luis, que la teoría del Big Bang, que es la teoría aceptada por el 99% de la cosmología ya hace casi 100 años, dice que antes y después, en términos absolutos, para lo que conocemos como universo, que hay que pensar como multiverso, no es aplicable siempre. Para Freud, para todos nosotros, el tiempo es infinito para atrás y el tiempo es infinito para adelante. Y todos los fatos, todos los hechos, todos los entes se ubican en la regla, se ubican acá, o acá, o acá, o acá. En todo caso, dos juntos. Ya no es así. Y con la relatividad de Einstein tampoco, porque el tiempo pasó a ser relativo, que es decir, que el antes y el después depende de la posición del observador. Todo esto para decirte que primario y secundario a la teoría de Lacan en este sentido no es aplicable. O sea, no hay lenguajes primitivos y lenguajes desarrollados, no hay culturas primitivas y culturas evolucionadas, porque esa lógica del tiempo evolucionista en muchos campos y muchos terrenos no es la mejor, y directamente en algunos no es aplicable. Yo entiendo que uno primero se contagia del virus del COVID-19 y luego vienen los síntomas. A la semana viene la tos, la fiebre. O sea, para las infecciones, para la pandemia del COVID-19 sí hay primario, secundario, terciario. Primera dosis de la vacuna, segunda, tercera. Para eso sí. Para otros fenómenos, no. Para el lenguaje parece que no. ¿Entienden que esto quiere decir que no hay la primera palabra? Entre los neandertal, la primera palabra fue ¿Y qué quiere decir? Se tiene que diferenciar de porque si no, ¿qué le estás avisando a los otros con Si son simios, si son orangutanes, si son monos, sí hay un código. Pero si es un significante, no, tiene que haber otros significantes. No hay significante. En Freud hay palabras primitivas, ¿se acuerdan? Freud trabaja con la idea de palabras primitivas. Heidegger, Luis, trabaja con idea de hay lenguajes como los antiguos, el griego y el germánico, que son superiores para pensar la filosofía del ser. Bueno, pero eso significa evolucionismo. Y hay ciertos fenómenos que quizás no admitan el evolucionismo. Uno los dice en forma diacrónica, pero quizás no haya que pensar. Entiendan que primero está lo simbólico, luego lo real. No hay simbólicos sin reales, ¿entendés? No hay tiempo 0 o tiempo 1 de lo simbólico, luego tiempo 2
Si lo pensamos, Luis, y ponemos, no sé si se va a ver en la pantalla, S1 y S2, con esta flecha indicamos que S1 es primero que S2. Pero con esta flecha indicamos que S2 es primero que S1. Ese es el problema. No es primero, no sé si en Brasil escriben así, primero y segundo. No es primero y segundo, porque no es cierto que S2 sea segundo. Es un bucle. Lacan lo describe en su tiempo como futuro anterior. No tiene presente y no tiene el pasado y el futuro. Es un futuro anterior, es un bucle temporal. No creo haberte contestado, pero sí, Luis, me parece que al menos te planteé los problemas. Perdón. Los problemas que yo encuentro, ¿no? Flávia, Luiz, vocês querem fazer alguma colocação depois das respostas? Eu posso seguir? Posso fazer Sim, sim. uma réplica? Sim. Eu concordo completamente com o senhor com que a palavra secundário é ruim nesse sentido, porque ela traz essa ideia do temporal. Mas se a gente pensa que o real é o impasse que o simbólico produz, é claro que eles vêm Pero de vuelta. É claro que eles vêm... El problema es que vos decís produce. Y entonces hay Ok. hay un productor que toma materia prima, hace así y saca... Pero no es creación. Mas que seja na criação. Logicamente, a gente não tem uma relação de determinação. No entendí la pregunta, perdón, Luis. Não temporalmente, mas logicamente. O real não é efeito do simbólico? No, es que el problema es que no hay causa o efecto, porque podrías decir perfectamente igual, yo creo que hay que decir perfectamente igual, que lo real es la causa de lo simbólico. Porque luego lo simbólico, para funcionar como agujero, es entornando a lo real. S1 es antecedente lógico de S2, así como S2 es antecedente lógico de S1. Y si querés plantearlo como causa de efecto, es lo mismo. No estaría bien planteado, pero con el poco tiempo que tenemos para seguir discutiendo, podríamos decir que S1 es causa de S2, que lo pone en posición 2. ¿Entendés? Rojo, 1, hace que negro sea 2. Pero en el sentido de Lacan, solamente rojo sería primero porque negro hace que siendo 2, este sea primero. En el bucle temporal de Lacan no hay tampoco causa-efecto. Con lo cual también hay que cuestionar la idea de causa. Tá, tudo faz causa sentido. B. Faz sentido, mas ainda assim, minha questão, não sei... A causa B, lo voy a escribir, perdón. Es esto. Eso para Lacan es el discurso amo. Esta es la base del discurso amo. S1 pasa a ser amo de S2. Lo que Lacan propone es que no hay ese amo. No hay amo, no hay un amo, no hay amo. Lo dicen muchos chismes Lacan también. Dios no cree en Dios. Sí, te escucho. Tá, ainda assim, o senhor fala, por exemplo, no outro Lacan, bastante sobre a questão da oquidade. O senhor chega a falar, se houvesse uma ontologia da oquidade, Lacan teria uma ontologia da oquidade. Porque, eu entendi, acho que eu concordo com o senhor, na relação de causa e efeito, fica aquém do que o Lacan está querendo tratar. Mas, ainda assim, não tem uma diferença de natureza, vamos chamar assim, entre o que é da ordem do simbólico e o que é da ordem do real, como furo no simbólico.
Ainda assim, por exemplo, quando Badiou fala o vazio é o nome do ser, a gente não pode pensar que tem alguma coisa que de fato é da ordem do ser, e Lacan tem várias passagens que corroboriam para essa tese, e que precisa ser pensada como alguma ordem de ontologia, mesmo que não seja a ontologia milleriana, mesmo que seja outra coisa, mas algo não se sustenta na pergunta da ontologia. Sí. Sí, sí, es un problema. Yo no lo tenía tan estudiado cuando escribí otro Lacan, ¿eh? El problema puede ser así también. E igual a m por c al cuadrado. Me parece que el problema que nos encontramos es el igual. ¿Cuál es la diferencia entre la energía y la masa? No la hay. ¿Cuál es la diferencia en el continuo espacio-temporal? ¿Cuál es la diferencia entre espacio y tiempo? No la hay. No existe esa diferencia. Venimos de creer que la había. ¿Cuál es la diferencia entre un campo eléctrico y un campo magnético? No la hay. Si el experimentador trabaja en el laboratorio y lo convierte en campo eléctrico, será eléctrico. Si trabaja como que sea magnético, será magnético. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es el campo? Y no lo es. No hay desde Einstein hacia aquí, en realidad habría que ser desde el campo, de la teoría de Faraday del campo, 1880, no sé, más o menos, empieza a diluirse en el campo de la física la existencia de los entes. Por ejemplo, y para concluir esta temática, así le damos cabida a las otras preguntas. Podríamos estar todo el año conversando de esto porque es interesantísimo. ¿Ustedes saben cómo se define vacío en la actualidad en física? Para nosotros, vacío es cuando no hay ningún ente, cuando no hay ningún objeto. Ninguno, por más chiquitito que sea, eso es vacío. Ahora ya no. Ahora tiene que ser que no se registra ninguna señal de ningún tipo, o sea, ninguna manifestación por mínima que sea de energía para que haya vacío. Y para nosotros no tiene que haber ningún cuerpo. Pero se ha perdido esa diferencia. Los entes en la ciencia moderna se han disuelto. Es tremendo. Un electrón no es nada. Un electrón es un cuerpo, la teoría corpuscular, o es un movimiento. Si es un cuerpo, está en un determinado momento, en un determinado lugar. Si es un movimiento es una ola del mar. ¿Ustedes pueden agarrar una ola? Un grano de arena sí pueden agarrar. ¿Pueden agarrar la ola del mar? No la pueden agarrar. A pesar de que la ola te golpea, te puede ahogar, pero no la pueden agarrar. Bueno, un electrón puede ser un cuerpo o un electrón puede ser un movimiento. ¿Y qué es? No es nada. No hay ese ser. Nos hemos quedado sin ese tipo de seres. Max Tegmark, T-E-G, Max Tegmark, escribió un libro muy bueno que se llama Nuestro universo matemático. Y propone que en el universo no hay nada que no sean números atómicos. No hay nada, no hay nada más que números atómicos. Se han disuelto todos. Así trabaja la ciencia, pero no hoy, ¿eh? No hace 10 años, 20 años, 30 años, hace 50, hace casi 100 o más. Lo que pasa es que en el mundo cotidiano, en nuestra forma de hablar y pensar, no lo podemos decir. Pero en esto Badiou tiene una posición distinta. A pesar de que se considera discípulo de Lacan, y a pesar de ser matemático, tiene una posición muy distinta, que habilita la ontología negativa, obviamente. Pero eso es Badiou, no Lacan.
Eso evadió uno Lacan. Eso como yo lo leo, este problema en Lacan, qué sé yo, no sé lo que quiso decir Lacan. Es un autor muy difícil y son temas muy, muy complejos. Pero lo que hay que admitir es la inexistencia de los entes. No hay nada que sea analista, no hay nada que sea analizante. Hay un par lettre y otro par lettre. A partir de ahí se constituye un campo. En ese campo, a veces, pasan a la existencia, pasan a existir inconsciente, objeto A, sujeto, fantasma. Ok. Então, Es poco lo que tengo para decir. Pasamos a vamos otra. seguir, então. Sim, vamos lá. Vamos agora para as perguntas de Thaisa e Bruno. Thaisa, pode fazer sua pergunta, né? Aí depois, Bruno, você já faz as suas duas, acho que já dá para trazê-las juntas. Beleza. Tá? Então, Thaisa. Tá bom. Boa noite a todos, né? Boa noite, Alfredo. A minha pergunta, ela é breve, tenta condensar aí parte. No, É o no te seguinte. estoy escuchando bien. No sé si a los otros les pasa, pero se corta. Tá travando. Tá travando um pouquinho, Thaisa. Começa novamente. Tá melhor a agora? sua pergunta. Sim, agora voltou. Tá melhor? Tá. Tá. Então, eu vou falar mais devagar e se travar, de repente eu tento mudar aqui a internet, né? Tá bom. Eu tentei condensar aqui parte da minha pesquisa, né, num breve trecho, e que diz assim: em Lacan, a lógica deve suportar o paradoxo da anterioridade da linguagem frente ao individual. Nesse caso, a minha pergunta é a seguinte: a noção de estrutura e sua formalização deve ocupar o lugar de ponto de partida daqueles que desejam iniciar seus estudos em psicanálise, ou, ao contrário, deve aparecer como resultado crítico, né? Ou seja, eu parto da lógica significante ou eu chego até ela? Bueno, Deu para se escutar nota que... direitinho? ¿Cómo? Deu para escutar? Sí. Deu sim. No sé, vos dirás. Vamos a ver, vamos a ver. Se nota que ustedes están pensando un mismo campo de ideas. Está muy bien. Varias cuestiones. Primero, no hay, de vuelta, lenguaje sin discurso. No hay. Con lo cual, en todo caso, si quisieras proponer, tendría que ser la anterioridad del lenguaje y del discurso, porque sin discurso no hay existencia del lenguaje. Primera cuestión. Segunda cuestión es que anterioridad, como le proponía con extensión a Luis y quizá un poco a Flavia también, anterioridad implica un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, y para pensar estos problemas Lacan propone que hay que pensar en un tiempo circular, donde... mira, Thaisa, te voy a proponer el siguiente ejemplo. Un paciente dice A, B, C, D. Y el analista le dice, no será F. Y el paciente, estoy hablando bien en los términos tradicionales, y el paciente dice, uy, sí, F, tiene razón, nunca lo había pensado. ¿Sí? No es ningún marciano, ¿no? Bueno, F, ¿está después o estaba antes de A, B, C, D? No se puede decir. Con lo cual, anterioridad para estos fenómenos en la perspectiva de Lacan es un concepto inaplicable, como para la física de Einstein, decir que en el tiempo de Einstein esto está primero, esto está después.
En el tiempo relativo de la relatividad ya no hay más antes y después. Depende de la posición de alguien. Entonces, anterioridad es un concepto que no le es aplicable a estas ideas. En Freud sí, en Freud todo es anterior y posterior. La horda primitiva, el asesinato del padre, el complejo de Edipo, oral, anal, genital, fálico y genital, pueblos primitivos, pueblos avanzados. En Freud todo es evolutivo y temporalmente localizable. Todo, todo, porque es fundamental para Freud. En Lacan, el concepto de anterioridad y posterioridad es contradictorio a los conceptos de Lacan. No se le puede aplicar. Entonces, anterioridad, no hay cómo contestar porque no le es aplicable, y el lenguaje no puede ser pensado por fuera del lenguaje y el discurso. Lo digo porque muchos problemas lógicos que traen los argumentos de Lacan es porque a Lacan se lo piensa como un autor que habla del lenguaje, y para Lacan no hay lenguaje sin discurso. Es lo mismo que decir discurso sin lenguaje. Discurso anterior al lenguaje. Es ridículo. No lo puede haber. Y tercero, Lacan no trabaja con lo individual. Trabaja con lo particular. Para tenerlo dicho un poquito más como se habla en psicoanálisis en casi todo el mundo, hay que oponer el sujeto singular, que es una creación de Jacques-Alain Miller. En Lacan no está la expresión, nunca utilizó sujeto singular. Lo que Lacan plantea es sujeto particular. Y el sujeto particular, con particular estamos diciendo una diferencia respecto del otro. Singularidad es lo que es único. Por ejemplo, en física, el Big Bang es una singularidad. Es la singularidad, o sea, no hubo ni habrá otra. Y no es comparable con nada. Lo que Lacan, eso es en la clínica psicoanalítica moderna, los psicoanalistas trabajan con sujetos singulares. Los piensan como únicos. Lacan dice, no existe la posibilidad de pensar eso único. Lo que estamos haciendo en realidad es estableciendo diferencias con otros y con el otro, con lo cual el sujeto es particular y no individual. Ahora, el sujeto, que no es ni el analizante ni el analista. Hay dos parletres en la experiencia analítica, podría haber más. Trabajemos con ejemplos fáciles. El parletre, designado analizante, y hipotéticamente, y el parletre designado analista. Entre ellos, y entre el conjunto de las sesiones, y el conjunto de los discursos, y el conjunto de los significantes, adviene un sujeto. Pero es un sujeto que nunca es individuo, porque siempre será un sujeto que solamente existe entre. Con lo cual vos tendrás que tener siempre dos para que haya un entre mínimo, un intervalo, se puede llamar, entre elementos, analizante y analista, intervalo entre S1 y S2, intervalo entre dos cadenas significantes, para que se pueda hablar de sujeto particular. Con lo cual, como verás, Thaisa, siempre trabajamos con conjuntos. Conjunto lenguaje-discurso, conjunto pasado, futuro, pasado, conjunto S1, S2 mínimo, conjunto analizante. ¿Entendés, Thaisa? Recordás del colegio, de la escuela, que en la teoría de conjuntos, no en los pares ordenados, en la teoría del conjunto, el conjunto A,
que tiene por elementos elefante, perro y caballo, no hay primero elefante, después el perro y después el caballo. Aunque yo no pude decir, para describir al conjunto A, otra cosa que elefante, perro, caballo. Parece que digo primero elefante, pero no es que en el conjunto vino primero el elefante, después vino el caballo, después vino el perro. Son conjuntos. Y en los conjuntos no hay primero uno, luego el otro para los elementos del conjunto. Son sistemas diferenciales que requieren de vuelta el concepto de Saussure, fundamental en lingüística, que no sé por qué no se lo destaca, que es el de sincronía, que no es simultaneidad. Con lo cual, la respuesta que puedo darte debe ser un poco frustrante para vos, Thaisa, perdón. Es que no hay tal anterioridad, no hay tal lenguaje y no hay tal individuo dentro de mi lectura o la lectura en general del programa de investigación científica de Apola en la enseñanza de Lacan. En Jacques Miller sí, en Colette Soler sí, en Sigmund Freud sí, en Melanie Klein sí, en Winnicott sí, en Christian Duncan sí. O sea, la gran mayoría de los autores más prestigiosos en psicoanálisis sí trabajan con esas categorías. Dentro de esta perspectiva no se puede hacer entrar estas categorías porque son contradictorias. Por ejemplo, en la física de Einstein no entran primero lo uno y luego lo otro. No se puede aplicar. Incluso se podría decir así, mirá, Thaisa, se podría decir así. En el modelo teórico de Lacan, leído así, es imposible hacer entrar individuo. Es el imposible de Lacan. ¿Entendés? En el modelo teórico de Sigmund Freud es imposible el sujeto. Es imposible, no hay posibilidad de sujeto. Sujeto como ese barrado entre S1 y S2. No hay sujeto en Freud, hay individuo, con inconsciente, cada uno con su inconsciente. Por eso para Freud, la persona tiene que hacerse responsable de su inconsciente. En el sistema de Lacan, si el inconsciente es el discurso del otro, ¿quién se va a hacer responsable? Con lo cual, cada modelo teórico tiene asociado íntimamente su imposible. En el modelo teórico de Lacan, anterioridad, el lenguaje separado y la individualidad son imposibles. No se puede contestar desde Lacan. Si vos me dijese, bueno, pero para mí son preguntas igual, habría que decirte, y bueno, hay que trabajar otro modelo teórico. Para pensar ese problema tenés que pensarlo con Freud. Con Lacan no se puede pensar. ¿Entienden la idea? Talvez. Só uma questão, é porque talvez a maneira breve que eu coloquei tenha deixado brechas para soar nesse lugar. Mas eu estou considerando bastante a circularidade do tempo, a relação dialética, né, de que essa primeira natureza já é atravessada por uma segunda natureza. Né? Diferente da lógica em Aristóteles, a gente não tem uma coisa mais elementar. Então, quando a gente tem que tomar decisões simples, como o açúcar é doce e o absinto é amargo, a gente não pode fazer isso individualmente. Tem uma cultura que oferece fronteiras por onde os sentidos insistem. Então, pensar uma lógica nesse cenário é pensar uma lógica não do elementar, mas uma lógica que é um resultado. A gente não parte dela para pensar as coisas. A gente chega nela, a gente chega na lógica como resultado dessa expressão dialética das coisas. Bueno, habría que entonces, perfecto. Habría que plantearse entonces si dialéctica implica tesis, antítesis y síntesis. Si las planteamos en forma de espiral, en Hegel no está esta espiral, pero en los comentaristas sí. Si lo planteamos en forma de espiral, tesis, antítesis, síntesis, o si lo planteamos como hace Lacan, en un bucle. Y el problema del bucle entienden que esto, si yo lo pongo así, se puede ver como un bucle, ¿no?
¿Entienden? Que si yo hago así, lo veo con una espiral. Pero si yo agarro la espiral y lo pongo así, ustedes lo van a ver como un círculo. ¿Entienden, no? Bueno, el problema es que en Hegel, tesis, antítesis, síntesis, implica un desarrollo temporal. De hecho, el fin de la historia de Fukuyama es una idea de Hegel, no de Fukuyama. Es una idea de Hegel, de Marx, que toma Fukuyama, Francis Fukuyama, con el fin de la historia, porque es Hegel el que dice, hemos llegado al fin de la historia, y al fin de la historia, en el sentido no que no puedan suceder cosas, sino que se ha llegado al punto de síntesis. En Lacan, esa idea se plantea de otra manera por el conjunto de conceptos de la teoría de Lacan. El sujeto, primero el otro y luego el sujeto. Primero A minúscula y luego A minúscula prima. No se pueden plantear en Lacan de esa manera. Oral, anal, fálico, genital, sí. Eso sí. Alienación, separación. Alienación, separación. En Colette Soler, Jean Alouche, Jacques Miller, muchísimos autores del lacanismo que yo conozca todos por fuera de todos, proponen primero alienación y luego separación. Si uno lee en Lacan, en Seminario 11 y en Posesión del Inconsciente, Posesión del Inconsciente, ¿no? Bueno. Posição do inconsciente, sim. En Posesión del Inconsciente van a ver que Lacan dice, tengo que decir primero alienación y luego separación, pero temporalmente no hay uno antes del otro. Entonces, los conceptos de Lacan no admiten esa evolución dialéctica. Sim. Depende como se plantea dialéctica, ¿no? Sim, se a gente for pensar no momento teórico, um modo de evitar problemas do tipo uma pergunta que insiste, apesar da reforma da lógica em Lacan, que é a pergunta, mas e o corpo biológico? É uma pergunta totalmente sem cabimento. Às vezes eu penso que a gente está partindo de uma lógica que, na verdade, a gente precisa saber chegar nela. Qual é a necessidade da lógica lacaniana? Eu acho que isso fica perdido, porque não é uma escolha estética, é uma necessidade. Sem essa lógica, não tem psicanálise. Só que se a gente parte dela, a gente perde o porquê dela. E aí a gente retorna à pergunta, mas e o corpo biológico? Podría ser que bueno, termino así, Thaisa, con una trampa. Voy a hacer trampa. La respuesta está antes o después de la pregunta. Lacan dice, los que hacen la pregunta es porque ya tienen la respuesta. De vuelta lo mismo. La respuesta está antes o después de la pregunta. Y quizás no se pueda plantear categóricamente, no, la respuesta está después de la pregunta. Porque si la respuesta está después de la pregunta, no se entiende la investigación. Porque el investigador científico, cuando se hace la pregunta, no sale a la calle a decir, ya tiene dónde buscar. Y si tiene dónde buscar es porque ya parte de la respuesta ya la tiene. Con lo cual incluso, vieron que Lacan dice que quien hace la pregunta ya tiene la respuesta. El analizante que viene a la consulta y pregunta, ¿por qué yo sigo haciendo esto? ¿Tiene o no tiene la respuesta? ¿La respuesta está antes o está después? Hay algunos problemas que nos llevan a pensar que se puede contestar antes y después, pero hay otros problemas que quizás nos exijan otra lógica. Bueno, pasamos a la última, así que está muy avanzado. Vamos lá. Gracias, com o Thaisa. Bruno, né, Bruno? Sim. Boa noite, Alfredo. Muito obrigado pela disponibilidade. Acho que vou partir de um ponto que você deixou. Eu dividi em dois a pergunta. Vamos ver se eu consigo fazer a segunda parte, mas
fiz uma apresentação me perguntando o que seria investigar e nesse sentido, acabei fazendo um retorno que não esperava, que era ao texto da Carta Roubada. E a minha pergunta vai nesse sentido. Me gustaría saber si está de acuerdo en que el tema de la investigación es uno de los temas que permea el seminario sobre la Carta Robada, dado que por la policía o por Dupin hay una investigación en curso en esta historia. Explico mejor. Si por un lado la investigación del jefe de policía está restricta al campo de la... Un poquito más, Bruno, un poquito más lento, porque así te puedo seguir mejor. Sí, sí. Bueno, explico mejor. Si por un lado la investigación del jefe de policía está restricta al campo de la tridimensionalidad, dado que procura en cada centímetro cúbico por la carta, la investigación de Dupin, por otro, parece ser hecha a través de sus preguntas al jefe de policía, o que parece supor una otra dimensionalidad al sujeto. Así, se puede utilizar esta diferencia presente en estos dos agentes, el jefe de la policía y Dupin, para pensar en las diferencias investigativas que surgen de los diferentes supuestos epistemológicos del investigador. En el caso de este texto, la cuestión espacial del sujeto. Alfredo, travou? Eu acho que travou. Parece que sim. Vou avisar Será ele. que ele vai... Se ele desconectou, acho que ele vai voltar. Sim, sim. Conectar novamente, né? Pronto, já ele está avisando que sim, ele está tentando reconectar, tá? Vamos esperar um pouquinho. Hola, ¿ha escuchado, Alfredo? ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Bruno, me quedé en la policía tridimensionalidad y Dupin con el sujeto y después se cortó mi... Sí. Dejé de escucharte ahí. Bueno, así se puede, y hago la pregunta a partir de ahora, ¿se puede utilizar esta diferencia presente en estos dos agentes, el jefe de la policía y Dupin, para pensar en las diferencias investigativas que surgen de los diferentes supuestos epistemológicos del investigador, y en este caso de este texto, la cuestión espacial del sujeto? Sí, seguro. Muy buena pregunta. Es lo que remite a toda la problemática de por qué la topología le es requerida a Lacan. Por eso yo acentué en toda la velada de hoy la idea de creación en lugar de producción, porque si el jefe de policía se mueve en un espacio tridimensional, es evidente que la carta fue escondida en un espacio bidimensional. De hecho, no sé si recuerdan que estaba a la vista la carta. Sí. Estaba a la vista puesta en un lugar para poner cartas, solamente que estaba puesta al revés. Sí. Solo que estaba al revés. Entonces, la propuesta de Lacan a mí me parece interesantísima. Para mí es un punto de ingreso a todas estas problemáticas cuando me dediqué 2 o 3 años a la carta robada. Mi tesis de doctorado es sobre la carta robada y los psicoanalistas me la rechazaron. La tuve que reescribir 3 veces porque nunca admitieron lo que decía, y es que
la carta está escondida en la bidimensionalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Sencillamente que la carta estaba escondida en la dimensión de la verdad y la mentira. Lo que hacía el ministro era mentir. ¿Cómo voy a ocultar una carta si la dejo a simple vista? Obviamente no es la carta que estoy ocultando. Si te digo que voy a Cracovia, es para que creas que voy a Lemberg, cuando en realidad voy a Cracovia, citándolo a Freud. Sí. Se está diciendo verdad y mentira. ¿En qué mundo existen? En un mundo bidimensional. Y efectivamente, Artemio Dupin se movió en un espacio bidimensional donde supuso todo el tiempo no que había un lugar en lo real tridimensional de la biología, las neuronas, los genes, las hormonas, sino que se trataba de un engaño. Se trataba de una gran mentira, y habrán visto que Artemio Dupin lo descubre mintiendo él. No sé si se acuerdan que lo que hace Artemio Dupin es contratar a una persona que tira un Sí. tiro en la calle, así el ministro sale a ver qué sucede, Artemio Dupin le cambia la carta, y en esa carta el chiste de Lacan es que cómete tu Dasein, cómete tu cosa, cómete la cosa, cómete la cosa. Y es, no me agarraste, no me engañaste, yo me di cuenta de tu engaño y te voy a mostrar que me di cuenta de tu engaño engañándote. Sí. Con lo cual se plantea en otro universo. Todas mis respuestas anteriores pueden tener como objetivo que el psicoanálisis pueda ubicarse en este universo, que en realidad es un multiverso, ¿no? Sí. Que es el de la verdad y de la mentira. Ujú. ¿Dónde se ubica eso? Sí. ¿Yo te puedo mentir a ti si tú no caes en el engaño? No, no. De hecho, tú tienes que estar engañado para que yo diga que he mentido. Sí. Pero tú, no sé si alguno sabe jugar al póker. ¿Saben? Si saben jugar al póker, saben que es un juego muy, Sí. muy interesante, el juego del póker de naipes, de cartas, porque tiene el blef, que es que yo miento, haciéndole creer al otro que no tengo un buen juego, y cuando en realidad tengo un buen juego, o al revés, puedo hacerle una mentira al otro, que yo no tengo un buen juego y lo tengo, o viceversa. Pero el otro jugador, también puede hacer blef, porque puede hacerme entender que fue engañado por mi blef y en realidad está haciendo un blef el otro, que ha caído en mi blef, pero no ha caído en mi blef. Entonces el gran chorlito, el engañado, soy yo. Sí. Lacan lo dice así, es muy lindo. Lacan es un autor que está lleno de expresiones que no se entiende nada, pero hay otras expresiones que son lindas. Y esta otra expresión que es muy oportuna de utilizar ahora es: los desengañados se engañan. Les non-dupes. Los desengañados se engañan. ¿Por qué? Porque no hay forma de salir absoluta del engaño. No hay ese choque con lo real de los lacanianos. Es falso, no lo hay. Por más que yo me golpee contra la pared. Pero eso no es un choque con lo real, porque el real de Lacan no es tridimensional. El jefe de policía buscó en el real de los lacanianos. Sí. En el real de Jacques Miller, en el real de Colette Soler, en el real de Jean Alouche, ahí buscó el jefe de policía. Pero no va a encontrar si aquello de lo que se trata es una problemática como, por ejemplo, verdad, mentira, engaño, Sí. impostación, todos esos fenómenos
Yvonne de Bordelois. Yvonne de Bordelois tiene un libro muy lindo, es una lingüista muy interesante, que se llama Etimología de las Pasiones. O sea, ni amor, odio, ni ignorancia son primarias. Hay una etimología de las pasiones. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Ella no adhiere con Lacan. Es argentina, así que lo conoce perfectamente Lacan, el psicoanálisis, Freud. Pero sin hacer uso de la teoría de Lacan. Ahora, las pasiones tienen etimología. ¿Eso quiere decir que las palabras dominan a las pasiones? Para Luis, no. Puede haber el surgimiento de unas pasiones. En Latinoamérica ahora es un escenario de muchas pasiones. Brasil mismo es un escenario de grandes pasiones políticas, por ejemplo. ¿Hay Lula o Bolsonaro? ¿Pueden decir esas palabras? Ya que las pasiones surgen de una etimología, ¿pueden decir esas palabras que resuelvan las pasiones? Si lo quisieran. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que S1 está antecedente de S2 y S2. Una vez que están las pasiones, ya las palabras son víctimas de las pasiones. O las pasiones víctimas de las palabras. No hay amo. Sí. No hay primero, no hay amo. Creo que tal vez haga tiempo para hacer algo que tal vez sigue de ahí, porque la pregunta sería, me parece que por la propuesta investigativa sustentada por Apolla, se puede pasar de una formación en la que hay que leer ciertos textos a una en la que los textos y referencias llegan al psicoanalista desde una pregunta dirigida a la teoría desde una posición. Como, por ejemplo, como ahora. Así, en una entrevista a Mariana Latorre y Tomás Pal, cuando se le preguntó si deberíamos leer o no a Freud, me parece que reposicionó el tema desde una perspectiva investigativa, es decir, que antes de pensar en leer o no un autor, sería necesario pensar la pregunta de antemano, es decir, que no puedo dejar de leer para pensar un problema. Fue la propuesta que creo que hizo en esta situación. Así, parece que la posición investigativa postulada abre una nueva perspectiva de formación que resiste al modelo maestro y alumno, o mejor dicho, puede ser que superla el modelo de maestro y alumno. Y ahí hago la pregunta. Esta posición... Perdón, se fue el sol y quedé a oscuras. Anocheció acá y tuve que prender la luz, perdón. Sí. ¿Pero me escuchaste? ¿Qué es lo que hago? Sí, perfectamente, Sí. perfectamente. Bueno. Esta posición me parece libertadora, innovadora y muy útil a los jóvenes en psicoanálisis, ya que exalta el valor del no saber y nos da lugar. Creo que esto habla un poco de que hablábamos un poco antes de iniciar la entrevista sobre la nueva sede. Bueno, ¿podría contarnos más sobre el valor de las investigaciones en psicoanálisis y qué lecturas nos pueden ayudar a pensar la relación entre investigación y psicoanálisis? Investigación es una palabra muy usada. En todas las sociedades psicoanalistas se investiga, en todas las sociedades de analistas, todos los analistas son investigadores. Es una palabra que hay que poner en contexto, porque cualquier psicoanalista viejo puede decir, no, yo investigué mucho, psicosis, psicoanálisis de los niños, estudios de género, nuevas parentalidades, yo investigué, o sea, no se trata de palabras, se trata de modelos teóricos, de conceptos. La principal idea con la que para mí se defiende lo investigativo es que no se trata de experiencia, no se trata de años de experiencia, no se trata de acumular experiencia. No se investiga porque pasan los años.
Una persona vieja no investigó nada por ser viejo. E incluso para hacerse las preguntas necesarias para investigar, en general, desde el siglo de las luces, desde mediados del siglo XVIII, en el mundo occidental y la ciencia occidental, la investigación más radical ha estado en manos de jóvenes. Si ustedes se fijan, los promedios de los premios Nobel del comienzo de la época de la física relativista y cuántica son de personas de 30 años, 25 años. Con lo cual, lo primero que se trata en investigar es de desconfiar de la experiencia. No porque uno hace algo y lo hace durante 30, 40 años, sabe más de ese algo. Es la primera idea. Segundo, que investigar en el sentido que me parece que nos hace falta a los psicoanalistas, que es el sentido de la ciencia moderna, implica partir de no saber para arribar a no saber. Los psicoanalistas que investigan creen que parten del no saber y llegan al saber, que ya saben sobre la psicosis, que saben sobre la clínica de la psicosis, que saben sobre la clínica de niños, que saben sobre la histeria, que saben la obsesión. Eso no es investigar en el sentido de la ciencia moderna. O sea, ¿qué hace un investigador en física, en biología, incluso en matemática? ¿Qué hace? Parte de lo que no sabe para llegar a un nuevo no saber, que es lo que inaugura la nueva pregunta, que lo llevará a otro no saber, a otro no saber, a otro no saber. En psicoanálisis no se trabaja así. Se trabaja con que si uno se analizó mucho, 20, 30 años, y uno analizó durante 20, 30 años, 40 años, pacientes, ya acumuló suficiente experiencia, ese ya sabe. Y eso no es investigar. Investigar en este sentido, eso es investigar, bueno, hay muchos sentidos de investigar. En el sentido que me parece que hace falta es partir de una pregunta para arribar a otra pregunta. El problema que se plantea aceptando eso, que no todas son buenas preguntas. Hay preguntas que no llevan a nada y hay preguntas que tienen un formato tal que son productoras de elaboraciones que potencian esa pregunta para convertirla en otra más poderosa. ¿Y cuál es el buen formato de una pregunta para que lleve a otra mejor? Y no sé. Y no sé. ¿Cómo saberlo ahí? ¿Cuál es la buena fórmula para producir vacunas anti-COVID-19? Proyectos de vacunas hubo 100. 100. Hay 100. En distintos laboratorios de distintos países, de distintos organismos. ¿Cuáles fueron las buenas preguntas que llevaron a las buenas vacunas? Las que tienen las vacunas. Y las otras parece que no eran buenas, porque no llevaron a hacer las vacunas. Pero quizás mañana esos proyectos terminan produciendo vacunas mejor que estas. No sabemos. Pero ¿cuál es el buen formato de la pregunta? Para mí el buen formato de la pregunta es cuando la pregunta está acotada. Bien circunscripta. El concepto de simbólico, imaginario y Lacan en la enseñanza de Lacan. Simbólico, imaginario, real en la enseñanza. Es una mala pregunta. Porque es demasiado amplia, demasiado abierta, demasiado el mundo. Las preguntas son buenas y son... O sea, si la pregunta admite el no saber, ¿entienden? El concepto es simbólico, imaginario y real en la carta robada. Y lo que dijo antes y lo que dijo después, no sé lo que dijo antes.
Ay, no, pero si no sabés lo que dijo antes, no podés saber. Y no hay forma de entrar en una buena pregunta si yo no hago un campo de investigación que sea... Pero como los psicoanalistas, no sé por qué, es de aquellas profesiones que hablan como si supiesen de todo. Los psicoanalistas siempre hablan como si supiesen de todo. Y para hacer una buena investigación hay que abandonar el sé todo e incluso que voy a llegar a saber todo. Hay que acotar bien tiene que tener un formato que lleve a buen puerto, pero no se puede saber antes. No se puede saber antes. Diferencia Freud-Lacan. ¿Respecto de qué? ¿Respecto de todo? Y es una mala pregunta, diferencia Freud-Lacan. Pero diferencia Freud-Lacan, complejo Edipo, metáfora paterna, ya. Inconsciente de Freud, inconsciente de Lacan, y ahí ya un poquito mejor. Después, obviamente, se va a ir articulando, pero para tener la prueba de que fue una buena pregunta es si llego a otra pregunta. Interesante, potente, que me lleva a textos. Finalmente, lo que yo propongo como formación del analista es estudiar. Y tradicionalmente en psicoanálisis se propone como formación del analista analizarse y analizar. Pero el argumento que yo utilizo para pensarlo para mí es sencillo. Usted es un psicoanalista kleiniano o kleiniana y se analizó con un analista kleiniano o una analista kleiniana. Y analizó 40 años a los pacientes en forma kleiniana. ¿Sí? 50 años. ¿Llegó a la teoría de Lacan? Un kleiniano que se analizó 50 años y que practicó 50 años, ¿llegó al simbólico imaginario real? No. Quiere decir que para llegar al simbólico imaginario real hay que estudiar la obra de Lacan. Y Heidegger, y Badiou, y matemática, y topología. Ahí vienen los problemas después. Hay que estudiar muchísimo, y física, y epistemología, y tantas cosas. Pero digo, practicar. Un newtoniano que practicó 100 años Newton, ¿llegó a Einstein? No. La única forma de llegar a la física relativista es cuestionar a Newton. De una buena forma. Sí. La única forma de llegar a Lacan es cuestionar a todos los psicoanálisis anteriores. Pero hay que estudiarlo. La formación del analista que yo propongo, yo estudio muchas horas por día. Pero bueno, hay gente más afín a estudiar, hay gente menos afín a estudiar. Pero yo no entiendo cómo se puede llegar a operar con la enseñanza de Lacan si no se la estudia. No entiendo cómo se podría llegar. Uno podría decir, y bueno, te analizás con un lacaniano. Y... Sí. ¿En qué sesión habría que analizarse para encontrar antifilosofía, antiontología, ontología negativa, metafísica? ¿De qué hay que analizarse? ¿De mi mamá, de mi papá, de mi abuelo? ¿De qué me tengo que analizar? ¿De mi mujer, de mis hijos? Tengo que estudiar a Badiou, tengo que estudiar a Aristóteles, tengo que estudiar a Frege. Hay que estudiar. Pero el problema en psicoanálisis es que no se admite, porque se cree que si uno estudia, se va con los pensamientos, y que la verdad está en los afectos, en la pulsión. Entonces, hay un problema ahí que los psicoanalistas creen que no hay que estudiar. No es que no les gusta estudiar, es que creen que pensando uno se va a cualquier lado. Hay que experimentar. Entonces, para experimentar no hay que estudiar. Ahí hay oposiciones muy netas. Sí, gracias. Acho que nosso tempo já correu bastante. Los né? tiempos Foi y la ótimo. fatiga. Los tiempos y la fatiga. Sim. Né? Gostaria de te agradecer muitíssimo, Alfredo, pela disposição, né? Pela presença, pela amabilidade, né? Em responder as nossas questões. Agradecer também demais a todos que participaram, né? Com questões, Flávia, Bruno, Luiz, Thaisa, né?
E é isso, ficamos por aqui. O link vai ficar disponível no YouTube da Amapola Salvador Brasília, para quem quiser assistir novamente, assistir depois, né? É isso aí. Um grande abraço a todos, boa noite. Gracias. Chao, que Até a estés bien. próxima. Muchas gracias. Un gusto Chao. Obrigada, verlos. boa noite. Chao, un abrazo. Chao. Buenas noches, tchau. Boa noite.